Bueno, no sé, ¿querés empezar, Doc? Bueno, en realidad, un poco todo lo que estuvimos viendo en el transcurso de hoy es la importancia de la mirada de cada uno de los miembros del equipo que trabajan con las personas con discapacidad. Esto no se puede hacer con una persona sola, no puede ser una sola persona, sino que esto es un equipo y por eso hacemos hincapié en la transdisciplinaridad, sino en que cada uno aporte desde su lado, entendiendo lo que hace el resto del equipo para obviamente poner el foco en la persona y que tenga la mejor calidad de vida que pueda tener. En ese sentido, sabemos que obviamente la sexualidad, que es una parte que llevamos con nosotros toda la vida, a diario, todo el tiempo, que es parte de nosotros, bueno, ¿qué más decir? Que ya esto está súper hablado, ¿no? Constituye una parte fundamental de quienes somos y de nuestra personalidad. Se encuentra muy impactada en las personas con lesión medular y claramente que esto lo vemos en los pacientes o en las personas, ya en las personas con lesiones medulares que ya han transitado su lesión durante un tiempo y que hay varios estudios ya inclusive que demuestran que la sexualidad pasa a ser la primera condición de preocupación en las personas con paraplegia y la segunda en las personas con cuadriplejía. Entonces vemos, o tetraplejía, entonces vemos la importancia, perdón, de la sexualidad. Y nosotras la entendemos de esa forma, ¿no? Que es un concepto que no solamente va a venir a hablarnos de lo orgánico, que va a venir a hablarnos de la disfunción, sino que es un concepto que tiene que ver con un montón de situaciones y un montón de cosas que son parte de nosotros mismos. Y por eso consideramos que es tan importante hablar desde el lado de la salud y desde el lado de la educación. Es un concepto integral, no solamente, digamos, como decía previamente, enfocarnos en las cosas que no están funcionando desde el punto de vista orgánico. Bueno, esta foto nos la sacamos acá en la pandemia, después cuando se pudo, obviamente, Cuando se juntar la pudo. gente, cuando se pudo juntar la gente. Eh, y la verdad que, bueno, en general nosotros en nuestras charlas, en general ponemos fotos de cuando éramos chicas, donde hablamos de nuestras biografías, de quiénes somos, de quiénes somos hoy en día, ¿no? Porque eso también forma parte de nuestra, obviamente, de nuestra sexualidad. Todo lo que vivimos forma parte de cómo vivimos nuestra sexualidad, cómo fuimos criados, qué información tuvimos, qué educación tuvimos, qué es lo que pensamos con respecto a la sexualidad, por qué elegimos este camino y no otro, qué cosas atravesaron nuestra vida, qué personas tocaron nuestra vida. Entonces, todo eso hace que hoy tengamos el concepto que cada uno de nosotros que está mirando en este momento, todos estos sobrevivientes después de 5 horas de simposio que están mirando en este momento, tiene su concepto, ¿no? De lo que significa la sexualidad. Y acá quiero hacer un pequeño recuerdo a lo que previamente había hablado Flor con respecto a ella nombró esto y dijo, en las personas con lesión medular hay como esta especie de ruptura de la biografía que tiene que volver a armarse, ¿no? O sea que la lesión también es una parte que va a condicionar lo que nosotros pensamos con respecto a la sexualidad. Pero todo esto va a construir esta biografía que tenemos hoy y que vemos que es dinámica y que va cambiando constantemente. Ojalá hoy, después de esta charla, aunque sea muy cortita, pueda hacer que ustedes puedan empezar a pensar la sexualidad desde otro lado, desde otro lugar. Y si eso sucede, también va a tener un impacto sobre sus propias biografías y lo que van a estar considerando de ahora en más ustedes en cuanto a la sexualidad y a la sexualidad en torno a las personas con discapacidad y en este caso con lesión medular. Meli, dos cosas. Dicen que se ve un recuadro, esto es técnico, perdón que te interrumpa con eso, pero dice que se ve un recuadro gris sobre las diapos, que no se deja ver bien. Yo veo perfecto, pero bueno, lo vi recién en los mensajes, por eso. No tengo nada, si alguien más lo ve me avisa, si no, Perfecto. Yo quería, además de esto que era técnico, que recién justo lo vi, sí se ve, dice Elizabeth. Perfecto, muchísimas gracias, Lisbeth, perdón. Em,
Sí, yo quería hacer una mención con respecto a esto de las biografías, por eso le pusimos nosotros esto de si se animan, ¿verdad? Porque muchas veces las y los profesionales no estamos acostumbrados a repasar nuestras propias historias sexuadas, ¿no? Y entendiendo una sexualidad integral, me parece que nos debemos hacer un repaso antes de hablar de la sexualidad de los demás. Con Meli siempre decimos que es muy sencillo hablar de la sexualidad de los otros, de las otras, pero bueno, esto, ¿no? Al ser un tema sensible, es muy interesante poder primero hacer un repaso desde dónde estamos posicionados, ¿no? Desde qué lugar vamos a hablar, cómo van a ser nuestros atravesamientos en torno a esta sexualidad, entendiendo también que hablar de sexualidad no es dar recetas, brindar recetas, ¿no? Sino justamente es hacer un abordaje en singular y en particular de cada una de las personas. Creo que ahora solucioné el problema del recuadro. Ah, Me bien, avisan, bien, bien. me avisan cualquier cosa. Perfecto. Bien, ¿sigo o sigue Sí, usted, sí, sí, doctora? sí. Bien. Sí. Entonces, les vamos a contar un poquito de qué se trata sexabilidad, de qué se trata justamente esta alianza, como nos gusta decir a nosotras, en torno a salud y educación para abordar la sexualidad de las personas con discapacidad, en este caso específicamente este simposio hablando de la lesión medular, ¿no? Nosotros lo que estamos sosteniendo a través del tiempo es formación, entendemos también del sector de salud y de educación, investigación, por supuesto, que es la que nos arroja los datos certeros, ¿no? De por dónde ir, por dónde continuar y por dónde seguir sosteniendo todo esto que estamos intentando hacer. Una participación activa en estos espacios como el que nos convoca hoy, asesoramiento institucional, por supuesto. Esto de asesorar institucionalmente es para, más adelante también lo vamos a contar, pero es para que realmente la sexualidad empiece a aparecer en las instituciones como proyecto, ¿no? Muchas veces se piensan, se coordinan y se diseñan proyectos en torno a la funcionalidad, muchas veces de los pacientes. Bueno, es hora de que aquí aparezca también la sexualidad como un proyecto, ¿no? Que toque a todos los profesionales, a todos los integrantes justamente de esas instituciones. Por eso el asesoramiento, el acompañamiento de los profesionales para que piensen esta sexualidad más proyectada en el tiempo y más sostenida. Acompañamiento también a los contextos familiares, que muchas veces entendemos con Meli que están muy solos, muy solas las familias, en torno sobre todo asesoramiento en educación sexual de algún hijo, de alguna hija o de algún integrante, ¿sí? De su familia con discapacidad. Y por supuesto acompañamiento y asesoramiento personal o de parejas con alguna condición. Por supuesto coordinación de grupos, ¿sí? Esto de pensar con ellas, con ellos, ¿sí? Porque sabemos que los modelos son centrados en ellos como sujetos de derecho, pero también como sujetos de deseo. Bueno, y claro, siempre estamos acostumbrados a leer y a sugerir, ¿no? Tanta bibliografía, inclusive muchos escritos sobre la sexualidad, pero me parece que sería una contradicción, ¿no? Por parte de nosotras, no decirles a ustedes, no compartir con ustedes qué es para nosotros la sexualidad, porque sinceramente entendemos la sexualidad más allá de los genitales. Entonces, justamente esto, ¿no? Expresada en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que comunicamos. La sexualidad más allá de esta dimensión humana, porque si vamos a cualquier definición de manual, lo primero que nos dice que la sexualidad es una dimensión humana, bueno, perfecto, ¿por qué entonces no la podemos garantizar como un derecho en las personas con discapacidad, ¿no? Quizás esa es una pregunta que nos tenemos que empezar a hacer. Eh, es una forma la sexualidad de habitar este mundo desde la diversidad que nos caracteriza. Está atravesado obviamente por la sociedad de la que formamos parte, por la cultura, por la moral, por la política, por el ambiente. Vaya si todos estos factores, los niveles de salud, de educación, ¿sí? Van a atentar o van a garantizar justamente el derecho a la sexualidad. Por eso la pensamos como un todo. Y esto que decíamos, ¿no, Meli? Esto de pensar la sexualidad más allá de los genitales, o sea, creo que estamos, hoy hemos dado pasos hacia adelante en torno a investigación en cuanto a la sexualidad humana y hablar del hecho sexual humano, ¿no? Y no hablar solamente de genitalidad,
hace de que esa genitalidad forme yo siempre digo, es una patita de la sexualidad, pero no es toda, ¿sí? Es un fragmento, pero no es todo, es una dimensión, pero no es el todo. Entonces, no hagamos hincapié, no pensemos que empieza y termina la sexualidad en la genitalidad, porque nosotras entendemos que hay mucha gente que queda fuera justamente cada vez que decimos la sexualidad es solamente disfrutable a través de los genitales. Muchas personas, muchos varones, muchas mujeres, muchas disidencias quedan por fuera justamente del disfrute de esta sexualidad. Y con respecto a esto, Mario, me gustaría hacer hincapié en la necesidad de una educación sexual integral, como siempre decimos, desde etapas muy tempranas, porque habitualmente hablamos de, digamos, de la sexualidad cuando los profesionales recibimos a un paciente, a una persona con lesión medular y empezamos a hablar de sexualidad, entendemos que todos los conceptos previos, o asumimos, más que entender, asumimos que todos los conceptos previos relacionados con la educación sexual están entendidos. Entonces, de ahí en más empezamos a hablar y en general enfocamos sobre la disfunción sexual, ¿no? Y enfocamos en la genitalidad. Entonces, cómo nos estamos perdiendo de todo el universo que significa sexualidad, justamente para mejorar la calidad de vida y la calidad, digamos, de la vida sexual y de la sexualidad de esa persona en particular. Y con respecto a esto, me parece sumamente importante que los profesionales hagamos un poco de mea culpa, no sé si mea culpa, pero por lo menos cuando recibimos a estas personas poder preguntar específicamente qué conocimientos se tienen con respecto a la educación sexual. Siempre doy el mismo ejemplo porque en general la mayoría, que yo tengo 38 años y me acuerdo que en mi escuela primaria y en mi escuela secundaria el foco de la educación sexual era básicamente las enfermedades de transmisión sexual. En el momento en el que yo estaba en la primaria cambiando a secundaria fue obviamente el tema del HIV-Sida, entonces se enfocó en eso. Y cómo entendemos por educación sexual solamente las enfermedades de transmisión sexual o solamente a los métodos anticonceptivos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros, cómo fue que vivimos esa educación, también podemos entender qué es lo que la gente en general sabe o piensa sobre la educación sexual. Y cómo termina siendo esto, digamos, toda nuestra cultura o la educación o en general, esta asociación de sexualidad con genitalidad. Entonces, claro, una vez que sucede una lesión medular, la persona entiende que ya al haber perdido o relativamente tener esta, digamos, sensación diferente o vivir esta sexualidad de manera diferente, ya básicamente no puede vivirla. Entonces, qué importante es empezar a hablar de estos temas en forma temprana cuando recibimos un paciente con lesión medular, porque esa es otra pregunta. ¿Y en qué momento voy a hablar de sexualidad en un paciente con lesión medular? En el momento en el que el paciente llega. Está bien, o sea, dicen, bueno, pero el paciente a lo mejor no está preparado para recibir esa información. La realidad es que hay que plantearlo como una problemática más que puede estar afectada en una persona que sufrió una lesión medular. Por ejemplo, si todos ustedes van a hablar sobre el posicionamiento, sobre la vejiga neurogénica, sobre la prevención de úlceras por presión, o sea, que son todas cosas que uno va hablando con el paciente para tratar de rehabilitar y prevenir complicaciones, también hay que explicarle que la sexualidad puede verse afectada. Y si el paciente dice, bueno, yo en este momento no quiero hablar del tema, está bien, pero por lo menos ya ponemos el tema de la sexualidad sobre la mesa y les podemos decir, bueno, el tema de la sexualidad o la disfunción sexual puede estar presente en la lesión medular. Cuando te sientas preparado de hablarlo, sabes que podemos charlarlo en este momento. Pero siempre haciendo hincapié en la educación, eso es fundamental, y en la información. Por eso me parecía tan importante lo que había hablado previamente Flor con respecto a que todas las veces que necesite la información hay que dársela y hay que dar información constante, constante, constante. Bien, nosotras creemos que hay un trabajo que aún falta acentuar, sobre todo en nosotras y en nosotros los profesionales, que es justamente esto de seguir replicando instituciones puertas adentro, seguir replicando los mitos, ¿no? Los mitos en torno a este binomio que consideramos sexualidad-discapacidad. Y esto lo decimos desde la experiencia, ¿no? Porque ambas venimos de recorrido de recorrido de trabajo, ¿no? Con personas con discapacidad, y de alguna manera vemos que las instituciones
instituciones y llamar a esas instituciones, las y los profesionales, replicando estos mitos, ¿no? Que sabemos, que conocemos, que son asexualizantes, que son infantilizantes, que sobreprotegen, que estigmatizan, que patologizan la sexualidad de la persona con alguna condición. Y esto va más allá de una lesión medular, ¿no? Tenemos fragmentado en la cabeza, porque a diario nos consultan cómo es la sexualidad de una persona con síndrome de Down, cuál es la sexualidad de una persona con una lesión medular o con una parálisis cerebral o con una ceguera. Entonces, fragmentamos, ¿no?, las formas de pensar las sexualidades, no entendiendo que es una sola y que seguramente se manifiesta de distintas maneras. Pero creo que la base de eso justamente tiene que ver con que no hemos derribado por completo estos mitos y los seguimos replicando en nuestros quehaceres profesionales. Muchas veces les aplicamos esta suma de responsabilidades a las familias, ¿no? Diciendo, no, porque son los padres, o son los hermanos, o son los abuelos, o son las personas que cuidan, los que de alguna manera replican estos mitos. Y cuando empezamos a recorrer en estos asesoramientos o acompañamientos en instituciones, también las y los profesionales muchas veces, sin querer, replicamos estos mitos. Mitos que ya conocemos en torno a la sexualidad, ¿no? Pero que siguen allí, ¿no? Siguen latiendo. Esto de pensar los asexuales, los polos, ¿no? Asexuales o hipersexuales, que no poseen deseo sexual. Esto que recién decía Meli, ¿no? Bueno, a partir de que tuviste este accidente y que tenés una lesión medular, tu deseo sexual no va a ser el mismo. Bueno, entonces eso tiene una connotación negativa, ¿no? Quizás no sea el mismo, pero no sea peor, sea distinto, ¿no? Digo esto de siempre la connotación negativa a partir de lo que sucedió. Igual que las zonas erógenas o los mapas erógenos del cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, bueno, sí, ya no vas a sentir a través de tus genitales? Bueno, pero eso que decimos las y los profesionales tiene una connotación negativa, porque quizás no sienta de la misma manera, pero no significa que ese sentir vaya a ser desagradable, ¿sí? Sino distinto, diferente. Entonces, cuidado con esto de no vas a tener más deseo sexual, ¿sí? Cuando sabemos que el deseo sexual se origina en otro órgano que lejos está de los genitales, que es nuestro cerebro. Entonces, de alguna manera replicamos estos mitos a diario y esto es lo que nos preocupa realmente, ¿no? Si seguimos teniendo estos mitos como cimiento laboral, o sea, esto que los utilizamos para no abordar el tema de la sexualidad, realmente estamos en problemas. Por eso insistimos con que la sexualidad sea un proyecto a largo plazo en las instituciones y no una charla que aparece solamente una vez al año. Nombro algunos más y te dejo otros, Meli. Esto de no poder maternar o paternar, ¿cuántos profesionales, ¿no?, todavía hoy están asesorando y diciéndole a las mujeres o a los varones que han tenido algún tipo de lesión, de, bueno, no te recomiendo, no te sugiero que seas madre, no te sugiero que seas padre? O sea, esto de maternar y de paternar es una decisión de las y los sujetos. Pensemos que estamos vulnerando un derecho, ¿no? Aquellos profesionales que sugieren, digo, me parece que esto de sugerir hay que tener cuidado desde dónde se sugiere, y a mí me gusta mucho, siempre con Meli lo charlamos, esta posición de poder acompañar las decisiones de los pacientes y no específicamente dictaminar qué es lo que puede suceder. Podemos acompañar asesorando, pero no dictaminando. Sí, tal cual. Y una de las cosas que también está en relación con eso es también cómo nos preparamos los profesionales para atender este tipo de pacientes, más que nada porque, por ejemplo, se me ocurren millones de ejemplos de que en general, por ejemplo, los profesionales no estamos preparados para asesorar en el embarazo a la mujer que desea ser madre y tiene una lesión medular, y se aconseja directamente, como es un embarazo claramente de alto riesgo, pero directamente ni siquiera se le da la opción del parto natural y se le da la opción directa, o sea, no se le da la opción, se le dice directamente que va a ir a cesárea. Y esto también es una parte de uno de los, digamos, de las cosas que estamos haciendo, no solamente como mito, sino como generando violencia hacia esa persona sin darnos cuenta, ¿no? De evitar el derecho de elegir y de asesorarlos como corresponde en lo que tiene que ver con su derecho reproductivo y sexual, ¿no?
no son deseables, también es algo que vemos habitualmente, que está muy relacionado con la imagen corporal que tiene esa persona de sí mismo, pero el tema es que no solamente la persona lo siente, habitualmente vemos que la familia por ahí también piensa de la misma forma, como que bueno, si se va a interesar por él o por ella que tiene una lesión medular, por algo será. Es decir, no solamente, como dijimos hoy al principio, va a ser un trabajo con la persona con lesión medular, sino también con todo su entorno. Esto es una educación a todo el mundo, a la sociedad, a los profesionales que trabajan con nosotros que no saben sobre el tema, y está bien, puede ser que no se especialicen en eso, y también digamos, a todo el entorno de la persona con lesión medular. Esta es una condición que no se resuelve con una pastilla, no se resuelve con una cirugía, es algo que necesitamos acompañar hasta el fin de los días, ¿no? Esta es una cosa que surge muy frecuentemente, más que nada muy presente en los profesionales, que es, bueno, pero, o sea, ocuparse en este momento de la sexualidad es casi, entre comillas, un lujo. Tiene un montón de otras cosas que preocuparse en este momento, como conseguir su silla de rueda o cómo entrenarse para hacer una marcha con asistencia con ortesis en paralelas, o lo que nosotros consideremos que esa persona necesitaría pensar. Y en esto quiero hacer una reflexión para los profesionales, que enfocamos los tratamientos o digamos, los planes de rehabilitación en cuanto a lo que nosotros consideramos que la persona necesita. Está muy bien, porque nosotros sabemos mucho sobre cómo ayudarlos, pero estaría mucho mejor que le preguntemos a la persona cuáles son sus objetivos en la vida, qué es lo que quiere lograr, porque probablemente nosotros le demos un montón de herramientas para lo que nosotros consideramos que la persona necesita en ese momento, pero a lo mejor la persona necesita otra cosa y desea otra cosa. Entonces, tenemos que poner nosotros nuestro conocimiento al servicio de lo que la persona quiere y necesita para lograr sus propios objetivos. Este es otro mito que estuvimos hablando recién, que es que no deben recibir educación sexual. Esto es fundamental. La educación sexual, independientemente de la condición que tenga, la persona tiene que recibirla, y tenemos que estar también, digamos, adaptando esa educación que le estamos dando a esa persona, porque a veces consideramos que la persona conoce, sabe o tiene información con respecto a la educación sexual, como les decía antes, pero realmente no es así. Y muchas veces tiene que ver también con el nivel social. A veces decimos, bueno, pero esta persona no tuvo ninguna lesión en el cerebro, que puede haberla tenido, además de la lesión medular, pero no tiene ninguna lesión en el cerebro que haga que le impida haber tenido educación sexual. Y sabemos que muchas veces esta educación no existe y que no deberíamos adaptarla. Y la realidad es que sí, debemos adaptarlo al nivel de que el paciente tenga que entender, porque es el que tiene que recibir la información. No podemos ser académicos en este sentido. La persona tiene que recibir la información en forma correcta. Este es otro mito, que no son violentadas, aunque ya sabemos que existen, si bien las denuncias son muy, digamos, no reflejan claramente la realidad, porque sabemos que existen muchísimos más episodios de violencia que los que realmente son reportados, pero la realidad es que las personas con algún tipo de discapacidad y con lesión medular son más violentadas que las personas que no tienen esta condición. Y otro mito en particular es que las zonas erógenas por excelencia son el pene y la vulva, y no puede existir otra diferente a las que tradicionalmente uno, entre comillas, conoce. Meli, perdón, antes de que vos digas esto, me parece interesante esto que decías, porque la verdad estamos atravesados y atravesadas por un sexo hegemónico, ¿no? Por un sexo que se nos impone, por una forma sexual que se nos impone. Y allí de eso se desprende también que hay una imagen corporal hegemónica, que hay un estereotipo hegemónico, ¿no? Hay corporalidades hegemónicas, como también hay esto, ¿no? Zonas hegemónicas, zonas erógenas hegemónicas en nuestros cuerpos. Bueno, creo que esto que insistimos nosotras tanto, ¿no? La herramienta y la educación sexual nos corre de este lugar justamente para hablar de diversidad. Entonces allí es donde aparecen estas distintas formas de sentir, de gozar, ¿sí? De comprender, ¿no? que hacen a la sexualidad en este aspecto mucho más integral como el que estamos proponiendo.
Bien, y esto que les vamos a mostrar son los resultados preliminares de un estudio que hicimos hace un tiempito, que seguramente ya lo estará para publicar y se lo vamos a compartir con todos ustedes, que es básicamente, o sea, el estudio se enfocó en profesionales y en personas con lesiones medulares. Entonces fuimos un poco observando, yo solamente traje 2 tablas para que ustedes puedan observar las diferencias en las percepciones que tenemos desde un lado y del otro, ¿no? Porque si ustedes ven ahí, dicen, bueno, casi el 36% sí habla sobre sexualidad con sus pacientes con lesión medular, esto es específico de lesión medular, sí, el 35,4% hablo de sexualidad en lesión medular. El 27% hablo con pacientes, pero habitualmente no es parte de la práctica, y el 27% sí habla cuando los pacientes o las parejas de los pacientes o de las personas con lesión medular hablan del tema. Perfecto, o sea, quiere decir que solamente el 9% de los profesionales no habla específicamente de este tema, pero tiene inclusive hasta una persona para quien derivar, ¿no? Entonces decimos que bien que estamos, porque básicamente la mayoría de los profesionales habla de sexualidad con sus pacientes. Ahora bien, fíjense qué pasa cuando le preguntamos a las personas con lesión medular. Ajá, ¿recibió información sobre sexualidad después de su lesión medular durante la estadía en el hospital? El 80% dijo que no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos como que le estamos informando sobre sexualidad a las personas con lesión medular? Porque claramente no lo están recibiendo como tal. ¿Alguna vez te han preguntado a algún profesional si has tenido problemas o dificultades en tu vida sexual después de la lesión medular? Más de la mitad dijo que no. O sea que ni siquiera le dijimos al paciente o a la persona cuando la recibimos, podés llegar a tener algún problema relacionado con tu vida sexual, podemos hablar de este tema. Cuando sabemos que ya es clarísimo que tenemos que, al menos, si no nos sentimos seguros para hablar del tema, por lo menos tener a alguien de nuestro equipo a quien derivarlo. O decirle al paciente, este puede ser una condición que pueda aparecerte, la disfunción, digamos, o la alteración de tu sexualidad, busquemos la alternativa para que vos puedas llegar a tener la información que necesitas. Y fíjense cómo la mayoría de los pacientes dice, yo nunca recibí información o recibí muy poca información con respecto a lo que tenía que ver con la lesión medular y la sexualidad. Entonces, de nuevo a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros como que estamos hablando de sexualidad con el paciente o la persona, desde el lado del profesional, y qué es lo que la persona recibe? ¿Estará el problema en que nosotros pensamos que hablamos de sexualidad y la persona no está entendiendo? ¿O realmente lo que sucede es que no estamos hablando de sexualidad con las personas con lesión medular? Es una pregunta, ¿no? Te lo dejo, María. Bueno, creo que por eso venimos a proponer sexabilizar los espacios, ¿no? Y este término del que nosotros estamos, ¿no?, muy orgullosas, porque la verdad que sexabilidad para nosotros es esto, es empoderamiento sexual de las personas con discapacidad. Y este empoderamiento tiene que ver justamente con tomar el control de sus propias vidas, de sus propias decisiones, de sus propias corporalidades, de su propia sexualidad. Pero sabemos que tenemos que ayudar, que tenemos que acompañar, que tenemos que estar formados y formadas para poder hacerlo, que tenemos que hacer allí un trabajo muy, pero muy delicado y que tiene que ser interdisciplinar. Quizás la psicóloga va a aportar desde su disciplina, el fisiatra desde su disciplina, la fono desde su, pero digo, es la trabajadora social, digo, me parece la educadora, ahí tiene que aparecer un trabajo en equipo muy, pero muy bien pensado, con un engranaje que funcione perfectamente para que los objetivos sean claros y sean los mismos, ¿sí? Y que el abordaje justamente de esta sexualidad ante ese paciente sea realmente integral. Por eso para nosotros nuestra propuesta, que es sexabilidad, es un concepto, ¿sí? Es un concepto que estamos desarrollando y que por supuesto en algún momento, de hecho lo estamos construyendo con ustedes en este momento, pero también invitamos a que las y los profesionales puedan elaborar también sus propios conocimientos. Es hora de que empecemos a producir conocimientos nuevos en torno a la sexualidad de la mano de la discapacidad, ¿no? Entonces, sexabilidad también es un lugar de encuentro entre dos formas absolutamente necesarias de pensar la sexualidad, que es la salud, que es la educación. Es un recurso, como dijo Meli,
hace un ratito, inter y transdisciplinar, ¿no? Que de alguna manera piensa, ¿no? Diseña estos mecanismos, estos sistemas, estos dispositivos de abordaje para acompañar justamente estos procesos sexuales de las personas, en este caso con lesión medular. Un espacio donde se generan procesos de formación. Estos procesos de formación nosotros entendemos que hacen el primer paso, ¿sí? Para pensar la sexualidad, instituciones, insistimos, puertas adentro, como proyecto institucional que perdure en el tiempo. Un espacio donde obviamente se encuentra una orientación sexuada para las propias personas con discapacidad, un lugar de producción de nuevos y renovados formatos de pensar el hecho sexual humano, y una red que es justamente la que estamos vivenciando hoy, ¿no? Una red de vínculos profesionales. A nosotras nos gusta trabajar mucho en equipos porque es allí donde está realmente la potencia, ¿no? Si nos juntamos podemos hacer cosas muy interesantes y sobre todo sostenidas. Nosotros insistimos mucho con esto de sostener la sexualidad, ¿no? en el tiempo, porque muchas veces aparece por una consulta de un paciente y a lo mejor hay un profesional que responde, ¿no? Y sabemos cuántas veces lo hemos charlado con Meli, esto de quizás cuánto tuvo que elaborar en su cabeza, cuánto pensó, cuánto me animo, no me animo, rompo con las barreras de los miedos, del tabú, de los mitos en torno a la sexualidad, de la vergüenza muchas veces, y llegamos a preguntarle a un profesional y este profesional realmente no nos da respuestas o sinceramente cambia de tema o te manda a un especialista. Entonces, me parece que eso es lo que no tiene que suceder. Ese es el escenario que no queremos, ¿verdad? El escenario que queremos es el de la escucha activa, y escucha activa significa poner en acción después justamente el acompañamiento ante esa consulta. Bueno, eso es todo. Fue muy resumido. La idea de esta charla era tratar de dejar de pensar en las disfunciones sexuales en la persona con lesión medular, buscar tratamientos alternativos para las disfunciones sexuales. La podemos buscar en cualquier libro, podemos preguntarle a los profesionales que están más, digamos, en el tema, en general a los urólogos, que suelen utilizar diferentes tipos de tratamiento para las disfunciones. No hablamos específicamente y encima enfocado en general en los varones, en las disfunciones digamos, específicamente que tiene que ver con las erecciones, porque en realidad entendemos que eso es, digamos, muy superficial. Estamos abocados a un solo tema en particular, que entendemos que la sexualidad va mucho más allá de eso, que esa información la podemos encontrar en todos lados, pero esto claramente requiere de un cambio de pensamiento y un cambio de paradigma del cual los profesionales, principalmente de la salud, estamos acostumbrados a vivir, ¿no? A pensar en disfunciones orgánicas y cómo solucionarlas. Por eso, digamos, para mí es sumamente importante contar con la participación y trabajar en equipo con una profesional como Mariela, de la cual estoy muy orgullosa de ser su amiga y, y compañera. Meli, ¿te parece que pasemos en algún momento el link de la guía? No Sí, sé si claro. vos lo comentaste, pero bueno, por suerte en pandemia pudimos juntarnos con un bello equipo también de profesionales de Latinoamérica y armar una guía que justamente tiene que ver con parte de estos abordajes que les compartimos recién. Pensemos que esta guía es para los pacientes. Si bien está integrada, no solamente con pacientes con discapacidad motriz, queremos contarles que estamos muy orgullosas justamente de esa guía porque es una guía accesible, hay lecturas fáciles, tenemos descripciones de imágenes, está pensada justamente con un lenguaje y con un vocabulario realmente accesible y sencillo para que las propias personas con discapacidad puedan hacerse de ese material, inclusive sus familias, ¿no? Porque muchas veces falta también material para los contextos familiares y por dónde encarar el tema si desean hacerlo. Así que, bueno, allí le habíamos dejado nuestro correo, nos encuentran también en las redes como Sexabilidad, tanto en Facebook como en Instagram, por si nos quieren pedir el link para bajarse la guía, que es de forma absolutamente gratuita. Así que sugiero que lo hagan porque como profesionales es un gran recurso, una gran herramienta. Muchísimas gracias, un placer.